¿Quién se va? ¿Quién se queda? ¿Quién le duele más la soledad? ¿A quién le duele más la soledad? Si todos los rincones de mi vida tienen algo tuyo, ¿cuál es tu camino? ¿Cuál es el mío? ¿Dónde se encontraron? ¿Dónde se han ido? Anda, deja que te acompañe, que no es momento de andar sola. Con lo pequeño que es el tiempo, ¿quién recogerá el perdido? Si tú me cuidas, yo me curo. Mi cura es tu compañía. Deja que te cuide la ala, tu ala. Anda, deja que te acompañe, que no es momento de andar sola. Mis 5 sentidos son para ti, mi tiempo para ti, mi mano para sujetarte a ti, y mi alegría para que la beba toda tú. Anda, deja que te acompañe, que no es momento de andar sola. Anda, deja que te acompañe, que no es momento de andar sola. Buenas tardes desde tantos lugares. Vamos a volver a escuchar la canción mientras ¿Quién se va? nos vamos encontrando. ¿Quién se queda? Vayan, vengan. ¿Quién le duele más la soledad? ¿A quién le duele más la soledad? Si todos los rincones de mi vida tienen algo tuyo, ¿cuál es tu camino? ¿Cuál es el mío? ¿Dónde se encontraron? ¿Dónde se han ido? Anda, deja que te acompañe, que no es momento de andar sola. Con lo pequeño que es el tiempo, ¿quién recogerá el perdido? Si tú
me cuida, yo me curo. Mi cura es tu compañía. Deja que te cuide la ala, tu ala. Anda, deja que te acompañe que en el momento de andar sola. Mis 5 sentidos son para ti, mi tiempo para ti, mi mano para sujetarte a ti y mi alegría para que la beba toda tú. Anda, deja que te acompañe que en el momento de andar sola. Anda, deja que te acompañe que en el momento de andar sola. Bueno, buenas tardes. Es una tarde como para seguir escuchando música. Un abrazo a la gente de Aveiro, de Portugal, que se sumó. Qué bien, qué bien. Me alegra mucho. Espero que me escuchen bien. Mi voz está en un hilo tenue. El sábado tuvimos un encuentro muy intenso con la gente del Uruguay, y más que la imagen, es la voz la que está hoy en juego para mí. El deseo de decir algunas cosas en voz alta y la escucha, una escucha muy, muy tensa, muy atenta, muy sensible. Para los que no han sabido de esta conversación o para los que quieren saber un poco más, yo siempre pensé que se trataba de una invitación muy cordial, cuyo límite será el que será, y que básicamente dependía de una posibilidad de recibir. No me gustaría, no quisiera, no deseo ser el centro o el que concentra la atención. No me gusta ese lugar, no me gusta ese papel. Mucho más me gusta elaborar o tener tiempo para elaborar lo que se dice, lo que se escucha, lo que se piensa, y poder de algún modo devolverlo, entregarlo, donarlo en forma de escritura, en forma de una relación que me plantearía como la relación entre la lectura y la escritura, básicamente. Pero bueno, son tiempos distintos, tiempos congelados, tiempos dolorosos. Quiero agradecerles mucho y contarles que todos estamos llenos de trabajo, todos estamos en una cotidianeidad terriblemente extraña, terriblemente movilizante, que por momentos tiene rasgos de
de tensión, y por momentos tiene unos rasgos de aceleración muy crueles. Y entonces, después de estos encuentros, yo el martes me dedico, bueno, a las otras tantas cosas que como todo el mundo tiene, clases, contestar algunas entrevistas que andan por ahí, escribir textos, trabajar con mis equipos. Y a partir del miércoles empiezo a mirar un poco, a veces con temor, a veces con mucha expectativa, lo que va llegando, lo que podemos llamar los efectos o las resonancias o los ecos de una conversación que no tiene límites, que no está planificada de antemano y que me exige, como a ustedes, mucha atención. ¿Eh? Una atención de las buenas, de las que uno quisiera en la vida, atender lo que de verdad interesa y no atender lo que tenemos que atender por una cierta fase obligatoria o de responsabilidades que hubiéramos querido no tomar. En este caso, yo los miércoles me asomo con un cierto temor, con un cierto recelo a lo que vendrá, y vuelvo a insistir que me parece, bueno, la palabra milagro es un poco absurda, pero sí que es fantástico ver que muchísima gente no cesa de llegar, de hacer llegar su voz, su escritura, su pregunta, su inquietud, su zozobra, su miedo, su dolor, su búsqueda. Y esto valdrá la pena, yo creo que valdrá la pena, y veremos si también forma parte de nuestras conversaciones la lectura. Y una de las cosas que pensé esta semana, en medio de todo lo que llegaba, era por qué solo yo tengo a disposición semejante cantidad de material quiero decir, de lo que ustedes escriben. ¿Por qué está quedando conmigo, para mí de alguna manera, semejante cantidad de textos, de cartas? Sé que algunas, bastantes, están dirigidas directamente a mí, probablemente, empiezan con querido Carlos, pero yo creo que en este caso también vale la pena usar la expresión de la cualquieridad, y que, bueno, soy cualquiera, y que ese querido Carlos podría ser querida Isabel, querida, en fin, querido Pedro, querido tantos que están aquí, querida Georgina. Es decir, me pregunté, me interrogué de verdad por qué y cómo hacer para que todo esto no quede en mí, no sea ser el depositario, por supuesto, pero no quedarlo conmigo, no quedármelo conmigo. Y estoy pensando en algunas alternativas. No me gustan las cantidades, o creo que las cantidades no son señal de nada en particular, pero ya he reunido, o ya se ha reunido por efecto de simple acumulación, aproximadamente unas 270 páginas de texto de ustedes, de texto que yo leo, que no es mío, porque es nuestro, no es mío, no es de mi propiedad, ¿sí? Hoy hablaremos un poco de eso. No tiene que ver con mi yo, que los reúne, tiene que ver con lo nuestro. Y pensándolo y dándoles algunas vueltas, es evidente que yo no quisiera ser
una suerte de seleccionador arbitrario, azaroso, de qué vamos a comentar y qué no, qué vale la pena y qué no, qué sirve en el peor de los sentidos. Horrible esta expresión, pero de alguna manera sí que tomo decisiones sobre la recomposición de ese material para estos lunes. Es decir, que en algún momento, de algún modo, y escucho sugerencias, por supuesto, eh, quedan abiertos y me encantará saber qué haremos con todo esto. Que ya apareció la semana pasada, si se acuerdan, con Silvana, vuelve a aparecer esta semana, ¿qué haremos? Si se hará alguna cosa. Bueno, en principio yo soy de los que defienden la inutilidad, no pensar que detrás de todo lo que hacemos hay un beneficio, un provecho, algo que deba hacerse, algo productivo. Pero también es cierto que semejante tesoro, vamos a ponerlo en estos términos, semejante tesoro no puede quedar conmigo. No quiero tener las llaves de este reino y me encantará que cuando puedan, durante esta semana, me escriban, me digan qué creen que podría hacerse, qué creen que podría hacerse en principio para compartir esta enorme cantidad de material, y que luego, claro, durante la semana mucha gente me pide el testimonio tal, el video tal, y a veces no puedo cumplir, y lo lamento en el alma, no poder dar cuenta de una relación que en algunos casos es de uno a cientos. Y me encanta y tomo la responsabilidad, pero al mismo tiempo creo que deberíamos buscar la forma más amable de que ese tesoro no esté en un archivo llamado conversación con cualesquiera, sino que pueda estar entre varios. Entre varios. Bueno, dicho esto, que lo necesitaba decir, que lo necesitaba contar, porque además entiendo que lo que se escribe se deja de alguna manera, soy de esa idea, lo que se escribe se deja no en el sentido de abandono, pero se entrega, no se guarda como una propiedad particular. Buena parte de lo que se escribe se entrega, se dona. Es cierto que muchas veces, como he comentado con alguien por ahí, se escribe para uno, para sí, pero me parece que la mayoría de las veces escribimos para ser escuchados, escribimos para ser leídos, escribimos para formar parte de una conversación, escribimos para decirle algo a alguien. No escribimos simplemente como desahogo o como puro expresionismo, en el sentido de, como hoy en las redes puede pasar, de escribir algo como un bostezo, como un se me ocurrió. Y entonces creo, porque leo todo con una suerte de respeto infinito, creo que quien está escribiendo se toma su tiempo. Creo que quien escribe toma para sí su propia lengua, la toma en serio, no es simplemente un ejercicio lúdico, y que esa escritura debe formar parte de un bien común, no de un mal personal, sino de un bien común. Por eso le he estado dando tantas vueltas a este asunto de tanta buena escritura, buena en el sentido de bondad. No juzgo nunca la calidad. No soy ni quien, ni tengo criterios
ah, sí literarios, pero no testimoniales. Y cuando la escritura es testimonial, me parece que hay como una ofrenda. ah, sí, Ángela lo está diciendo en este momento muy bien. Usa ahí dos palabras, intimidad y desnudez, que yo voy a usar un poquito más adelante, y que con todo el pudor y que con todo y cuántas escrituras al mismo tiempo ni aparecen, ni se revelan, ni son capaces de pronunciar, si quedan en la punta de la lengua, atragantadas, atolondradas, impotentes. ¿Mm? Por lo tanto, vamos a buscarle a esto una vuelta que incorpore las escrituras en una suerte de texto colectivo, pero donde, por ejemplo, se me ocurre, qué sé yo, que 20, 30 personas de todas las que están aquí se reúnan y vean todo lo que hay y decidan, o simplemente, como aparece hace muy poquito, un blog donde todo esto aparezca uno detrás del otro, en fin. Me parece que lo que quiero decir es que de alguna manera todo este tesoro y todo este amor, es que es amor. Es que quien me dice querido Carlos, conocido o desconocido, y me entrega su escritura, no es simplemente para que yo dentro de unos meses, cuando pase todo esto, y como ya hay varias revistas de educación, cultura, sociología, etcétera, pidiendo textos sobre qué pasa o qué pasó durante la pandemia, no quiero que sea como ese material que fue utilizado para una investigación, porque no soy así y porque esto no tiene ese ribete, no tiene esa búsqueda. Lo que estamos haciendo es una conversación entre nosotros. Agradezco enormemente la escritura, y lo que evidentemente a mí por lo menos me ha surgido durante esta semana es que acá ha habido escrituras que hablan de lo mismo, de lo mismo. Hay una suerte de hermosa repetición, porque a veces una conversación se vuelve obsesiva, se vuelve no redundante, pero se empieza a espiralar, y no podemos hablar de otra cosa, porque no podemos, porque esto es un estado excepcional, y evidentemente hay veces que hablar de otra cosa parece indiferencia. Porque hay veces que hablar de otra cosa es olvido, es desmemoria. Pero podemos hablar de lo mismo y encontrar en lo mismo la infinita diferencia. Y creo que si algo he intentado hacer esta semana es buscar esa infinita diferencia al interior de una repetición. Porque parece que todos estamos hablando de lo que podemos y no podemos, de lo que queremos y no sabemos cómo hacer, del cansancio, el límite. Y esa repetición puede rápidamente disolverse en el típico encogimiento de hombros, en la enorme impotencia, y ya está. Y hoy quería encontrarle otro sabor, otra pronunciación, otra forma de enunciado, si les parece. Porque lo que he recibido durante esta semana lo he podido leer con el paso de los textos, con el paso de las cartas, en clave o en términos de la potencia y la impotencia. No como una oposición
que a mí me haga tomar partido a favor de la potencia y, y de un demérito o de una crítica a la impotencia. Lejos de eso, lejos de eso. Lo que se me ocurría mientras leía es que la potencia y la impotencia forman parte de una misma sensación, de un mismo gesto, pero con dos formas de enunciado completamente distintas. Para decirlo de otro modo, sería: no puedo dejar de hablar de la potencia de la acción como virtud, la potencia no como poder o como posibilidad, sino como la necesidad de hacer, y la impotencia como ese límite que se toca en la potencia. Es decir, ven ustedes que no es una contradicción o una paradoja o una simple oposición entre dos términos, sino que en el propio acto virtuoso, en esa necesidad de hacer, se toca un límite. Se toca un límite. ¿Es el límite o forma parte ese límite de la potencia o ya es la impotencia? ¿Y qué hacemos con ese límite que es la impotencia y que también puede ayudarnos a deshacer la potencia anterior y a rehacerla, a rehacernos en el acto de hacer? Para muchos, esto resonará claramente a un concepto, una idea, más que un concepto, que es la idea spinociana, la idea de Spinoza, no trabajada explícitamente o no dicha explícitamente por Spinoza, pero que a lo largo de los siglos ha tenido un privilegio en su obra, que es la propia idea de potencia. Potencia como naturaleza, potencia en la naturaleza del ser, potencia como acción, potencia como una energía de acción. Pero la impotencia ha tenido mala prensa y yo quiero también reivindicarla, porque el lenguaje de la impotencia es también un lenguaje de lo frágil, es también un lenguaje de lo que se va resquebrajando, de lo que toca el límite, de lo que ve el límite. Tiene esa dolorosa lucidez que es en el propio gesto de hacer, encontrar lo que no puede, y deriva en algo que veremos hoy, que es esa sensación que el excelente escritor polaco-argentino Witold Gombrowicz describió como el no podermiento, y que algunos en la filosofía y en la educación han vuelto a retratar alguna vez. Yo, claro, me he acordado terriblemente de la vida de Alda Merini, la poeta italiana, que a mí, en la traducción que he hecho de su libro En el Hospicio, de su diario En el Hospicio, me ha enseñado justamente este doble lenguaje, esta doble tonalidad del lenguaje, esta doble, a ver cómo decirlo, porque no lo sé, esta doble acentuación, esta doble atención al lenguaje, que es, en el caso de Alda Merini, la poeta italiana que vivió tantos años en un hospicio, aún en las condiciones de una impotencia absoluta. O sea, ¿qué impotencia mayor puede haber? Bueno, ahora la pandemia, pero ¿qué impotencia mayor puede haber que la que estar encerrado contra su voluntad? Y dentro de ese encierro involuntario,
buscar desesperadamente el amor y encontrar en esa búsqueda otra vez la impotencia y otra vez la potencia del amor y hacer el amor y encontrar la dificultad en no poder hacerlo y bajar los brazos y escribir sobre bajar los brazos y levantar la cabeza y volver a buscar el amor o la belleza y volver a encontrar la potencia de lo que se puede encontrar en esa búsqueda y volver a encontrar el límite. En fin, la biografía de muchas vidas y la escritura o la narración a propósito de estos dos bordes, si ustedes quieren, que a mi modo de ver forman parte de la esencia humana de la misma manera, y que no puede haber solo un relato de la potencia desprovisto de su impotencia, ni un relato solo de la impotencia desprovisto de su propia potencia. Algo de la tarea que con tanto gusto asumo en esta conversación es cómo encontrar potencia en lo que aparentemente se revela como impotente y cómo encontrar lo impotente, lo que en realidad no se puede, en esos textos tan cargados de el yo puedo, de claro que podemos. Bueno, calma, calma. El ejercicio no es otro que el narrar. El ejercicio no es otro que el contar historias. Pero vamos a hacer una diferencia entre el contar historias literarias, el lenguaje de una escritura que hace de la ficción un ejercicio de realidad, al contar nuestras historias que se presentan como testimonios de instantes, que no pretenden la trascendencia o que no pretenden hablarle a la humanidad en general, sino esa narración que lo que intenta es contar algo a alguien, que asume esa forma de quiero contarte algo de lo que me pasa. No quiero contar lo que pasa fuera y lejos. Quiero contarte algo que sea dentro y cerca. Y eso también es un ejercicio que se aprende, que no está dado, que se lo aprende conversando, que se lo aprende escuchando, que se lo aprende leyendo, y que en esa escucha, esa lectura, esa conversación, la forma del relato va sabiendo confesar potencias e impotencias. Lo narrativo, el arte narrativo, como la posibilidad de contar nuestra vida, pero también contar con otras vidas en un marco de lo incontable, de lo que no es numérico, de lo que no se puede cuantificar. Contar lo de uno, pero contar con otro. O contar lo de uno y contar con otro. Cuento contigo. Y nunca tan bien dicho que el ejercicio narrativo es un contar contigo. Contar como narrar y contar en el sentido de tomar en cuenta. Contar historias, porque de eso se trata la vida personal y colectiva. O porque de ello se trataba hasta hace muy poco tiempo la vida común.
Pero para poder contar historias hay que tener tiempo y hay que tener espacio. Ese tiempo y ese espacio que hasta hace muy poco tiempo nos era interrumpido por la terrible actualidad. La actualidad es lo que va contra la posibilidad de contar con alguien y contar nuestra historia. En el reino de los abuelos, en el reino de la infancia, se cuenta, y contar es, a mi modo de ver, un sinónimo de vivir. Mientras cuento contigo, estoy vivo. Mientras cuento contigo, estoy vivo. Es un sinónimo de hacer la vida, de percibirla, de pensarla, pero también de reelaborarla. Tantas veces se ha dicho de las formas, de los modos en que narramos nuestra vida, vivimos. Así como narramos nuestra historia, es como de algún modo la vivimos. Y hay veces que la narración potente excede la vida que tenemos, y hay veces que la vida que tenemos va más allá del relato acotado. Y por eso, gran parte de la educación tiene que ver con crear una vida narrativa, por crear un ambiente narrativo, por crear esa atmósfera donde sea posible que todos, cualquiera, cada uno, cuenten con alguien y cuenten su historia. La vida es una artesanía narrativa. Y en ese sentido, quiero hacer una distinción en que no se trata del relato del yo. Y aquí habrá infinitas variaciones y habrá infinitas profesiones de la narración. Pero voy a hacer esa fantástica distinción, incluso para que nuestros propios textos puedan buscarse en su interior esta distinción, que es la que ya lo he repetido y yo también formo parte de esa repetición, pero cuando se repite algo en otro momento de la conversación tiene otro sentido. Y es aquello que la poeta rusa Marina Tsvetaeva dijo: no quiero que me quieran a mí, sino a lo mío. Y como ya lo dije, pero no en relación a lo narrativo, quiero que se entienda que en esta narración que elabora la vida artesanalmente, que cuenta con otro y cuenta con uno, no se trata del yo que cuenta, no se trata del virtuosismo del yo que cuenta, no se trata del virtuosismo de la lengua que utiliza el yo que cuenta. Se trata de qué hay de suyo en lo que se cuenta. Se trata de poner lo que es propio, pero no propiedad privada, para que otro cuente con lo que yo cuento. Contar con lo que yo cuento. Y no simplemente contar y que otro no pueda contar conmigo. Y esto nos llevaría a la gran discusión sobre los lenguajes de la transmisión, los lenguajes que portan sentidos de uno a otro y que a veces son tan especializados, tan refinados, se envuelven tanto en sí mismo, en su propia lengua, se enroscan en su propia lengua, que de verdad lo que hacen es solo hablar del yo, querer ser apreciados
por su yo, pero no por lo suyo. El yo está en el suyo, es su yo. Pero no es la propiedad privada del yo que lo que quiere es brillar, que lo que quiere es erguirse, levantarse por encima de otros y rebajar, empequeñecer y crear impotencias en los demás, porque jamás podrán narrar como narra ese yo que se pone como modelo. Para mí esta es la diferencia abismal entre una narración de la identidad y una narración de la intimidad. Los géneros literarios se mueven mucho entre la identidad y la intimidad. Si vamos a contar la impotencia, es probable que la intimidad necesite su propio lenguaje. Si vamos a narrar la potencia, es posible que la identidad lo haga. Pero como lector, yo prefiero ver ambas cosas. Yo prefiero que alguien que se dirige a otra persona, y no estoy juzgando ni su valor, ni su estructura, ni su completud. Lo que estoy valorizando, dándole un valor afectivo, es a esta posibilidad de interjuego entre la identidad que pierda ese rasgo de lo idéntico a sí mismo, que no se refiera solo a sí, sino que logre el relato todavía más hondo, pero que produce una conexión mucho más transparente, que es lo que podríamos llamar el relato de la intimidad. Clarice Lispector. No voy a dar, es una torpeza dar ejemplos, porque al interior de un párrafo ustedes pueden encontrar zonas de identidad y zonas de intimidad. Estoy ocupando mucho tiempo en esta conversación de hoy, porque quizás valga la pena que esto sea como darle a esta conversación algunos elementos que nutren la posibilidad de escritura y de lectura para todos nosotros, y que puedan no impedir la escritura como un ejercicio de exigencia, sino al contrario, soltar la lengua. No amarrarla, soltarla. Y para soltarla, es cierto, hay que encontrar la lengua, hay que encontrar la estructura, pero esa lengua y esa estructura tienen que estar en contacto con la intimidad y con la identidad. Lo último que quiero decir sobre esto es que todo relato comienza en otro. Cuando digo otro, no quiero decir otra persona concreta. Quiero decir, todo relato nace en cualquier parte. Toda narración nace en cualquier parte. Todo acto narrativo sucede porque alguien desea escucharnos, porque alguien desea leernos. Es cierto que las redes han creado en ese sentido una falsa disyuntiva entre expresar y ser leído. Lo que quiero decir con esto es que hay que escribir como se pueda, incluso hay que escribir equivocadamente, y esto va entre comillas, como lo contrario de escribir adecuadamente, porque la exigencia de una escritura adecuada o la petición de una escritura adecuada
por parte de otros no lleva sino al no podermiento, al no puedo, no podré escribir nunca. No podré, no puedo revelar esa identidad y esa intimidad según la cual algo tendré para decir. Cualquiera tiene algo para decir. Toda vida expuesta a ese ambiente narrativo tiene la potencia y la impotencia de la narración. Un ejemplo, si ustedes quieren, tonto. Hace una semana, alguien me preguntó en una entrevista por qué yo me había dedicado durante tanto tiempo a trabajar o a estar junto a personas con discapacidad, o más especialmente durante mucho tiempo a estar junto a personas sordas. Y a partir de ahí, la pregunta me abrió a la narración, y en esa narración me justifiqué de mil maneras. Como si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿por qué, Pedro, te has dedicado a la música y a trabajar con esos niños? ¿Por qué, Ramiro, te has dedicado a trabajar con esos adultos en México o donde estés? Es decir, una pregunta es un pedido de narración, cuando la pregunta es honesta. Y yo me justifiqué de mil maneras y dije, bueno, porque mi formación, y uno tiende a la narración histórica, lineal, secuencial, adecuada, políticamente correcta. Y luego de haber escrito para esa entrevista media carilla sobre por qué, pasé como una noche extraña, como si hubiera engañado, como si me hubiera engañado a mí mismo, como si no hubiera contado lo que de verdad, bueno, de verdad, todo es de verdad, pero como si uno omitiera o olvidara ciertos hechos que al fin y al cabo son tan formativos como la conciencia de una línea formativa. A veces es el azar, a veces es el encuentro inesperado. ¿Cuántas veces un amor cambia el rumbo de una vida? ¿Cuántas veces una muerte cambia el rumbo de una vida? ¿Cuántas veces un encuentro casual cambia el rumbo de una escritura, de una lectura, de un juego? Y recordé, y perdonen otra vez, esto no soy yo, es lo mío, y espero contarlo bien, a una maestra en cuarto grado, Milena, de la cual todos estábamos enamorados, todos, que, entre otras ocurrencias, en la escuela pública a la que fui, nos llevó una vez al cine del barrio, a todo el grado, cuarto grado, y nos hizo ver un par de películas, por supuesto que en blanco y negro, perdonen, en el cine del barrio, y esas películas eran ese día, en una matiné. El Zorro, bueno, a mí el Zorro, qué sé yo, a mí me encantaba Bernardo, por otro lado ese es mi segundo nombre. Pero no es por eso que me dediqué a los sordos, porque Bernardo es un personaje aparentemente mudo, sino porque la segunda película, y es rarísimo, era El niño salvaje de Aveirón, la película que pasaban
El niño salvaje de Aveyron, la película de Truffaut, de François Truffaut, una película de los años 60, donde se cuenta la historia de ese niño encontrado en la periferia de los bosques de París y que había sido cuidado por lobos y que llega al Instituto Nacional de Sordos de París, donde un famoso médico pedagogo llamado Itard lo intentó humanizar con poquísimos resultados. Y me acordé de esa película. Y me acordé del efecto que tuvo esa película en mí cuando la vi a los 10 años. Una película fuera de edad, fuera de toda comprensión, y que sin embargo entró en mí, formó parte de mi narrativa, a pesar de que no lo había comentado. Esa película, esa maestra, ese cine, esa tarde, tienen que formar parte de mi narración. Al menos eso me gustaría, porque fueron partícipes necesarios que hicieron que yo sea quien soy. Y no lo valoro, simplemente digo, constato que quien soy ha dependido tanto de leer muchos años después la obra de Itard, la relectura que se hiciera de la obra de Itard, como haber visto a los 10 años una película que me dejó completamente conmovido, sin palabras entonces. Y ahora veo que a veces uno se pasa la vida sin poder narrar, quizás porque nadie se lo ha preguntado nunca, quizás porque no hay nadie que nos escuche, quizás porque no podemos contar con nadie o quizás porque nadie cuenta con nosotros. Y las escuelas son un bellísimo lugar para que esto ocurra. Y a veces es solo pasar una peli, a veces es solo que alguien te diga, ¿viste esa peli? Te dejo este libro, te cuento esta historia. Bien, llega el momento en el cual debo hacer una primera pausa, y esa primera pausa tiene que ver con un poema que reúne la escritura, la potencia y la impotencia. Como siempre nos va a acompañar Chantal Maliar. Ella lo sabe que así como en aquel programa de radio preferiría no hacerlo con mi sobrino Diego, aquí también ella aparece y nos dice cosas al oído. Hay un poema de una serie que toda la serie se llama Lo Irremediable, 1, 2, 3. Está en un libro llamado Hilos, un libro de poemas, bellísimo, de Chantal. Y en un momento del poema que ustedes escucharán ahora, ella dice o habla sobre lo irremediable. Y dice, lo anticipo, irremediable, escribir irremediable, buscando remedio con esa intención. Pero lo irremediable no es remediable. Un beso a Silvana, que cumple años, y este poema que recita Chantal Maliar y al que pasaré 2 veces para que lo podamos terminar de escuchar, si no en la primera, en la segunda, y retomamos enseguida. Irremediable. Escribir irremediable. Buscando remedio. Con esa intención. Pero lo irremediable no es remediable. O solo mientras se escribe. La palabra irremediable no es lo irremediable, aunque una vez escrita sea irremediable. Así pues, escribir remediable. Lo es mientras se escribe. Después caer al dentro, donde
lo irremediable paraliza. Irremediable. Al final se corta, pero dice, ya, lo volvemos a escuchar y le... Escribir irremediable, buscando remedio, con esa intención. Pero lo irremediable no es remediable. O solo mientras se escribe, la palabra irremediable no es lo irremediable, aunque una vez escrita sea irremediable. Así pues, escribir remediable lo es mientras se escribe. Después caer al dentro, donde lo irremediable paraliza. El final del poema dice donde lo irremediable paraliza. La conclusión del poema de Chantal, esa conclusión de la parálisis, de la detención, del movimiento, es justamente nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida. Es ahí donde comienza la potencia y la impotencia de decir. Es ahí donde es necesario poder intentar, aunque sea equivocadamente, decirnos algo. En el medio de esta potencia e impotencia, voy a contar algo que llegó hace muy poquitas horas. Un par de los grandes amigos con los que trabajo y convivo en Asunción del Paraguay, que han compartido, no solo conmigo, han compartido en general los dichos, un audio del ministro de Educación de Paraguay, y que no les puedo pasar el audio, pero sí quisiera mencionar algo que dice y que nos va a poner en el borde mismo de la impotencia como para poder comenzar a elaborar la potencia. Copié de lo que escuchaba lo siguiente. Ese que te dice que no tiene tele, que no tiene celular, que no tiene saldo, que no tiene electricidad, ese que dice que no puedo, ese sí viene a retirar el alimento. Entonces, cuando viene a retirar el alimento, la maestra le va a dar la tarea y a la semana siguiente, solo si trajo la tarea, se le va a dar el alimento. Lo escuché hace muy poquito, lo acabo de escuchar, para retenerlo, probablemente también para expulsarlo, para compartirlo, para transmitir un dolor, para transmitir parte de esta potencia e impotencia, donde alguien que es ministro de Educación de un país hermano juega con el alimento y la tarea, poniendo al educador en medio de un sistema no solo perverso, sino directamente asesino. Y que tiene que ver con esa condición de una tarea que tiene que ser resuelta, bien hecha, entregada, la exigencia del rendimiento, pero ya no a cambio de tiempo libre, tiempo para hacer lo que bien quisiera, sino a cambio de alimento. Yo no lo creería si no fuera porque es un audio. No lo creería. Y eso forma parte de mi propia impotencia, que es pensar que, no que un ministro de Educación, pensar que vos, que yo, que cualquiera de nosotros, que cualquiera de cualquiera, pueda maniobrar, perdón, lo voy a decir bien, maniobrar en esa línea que separa la vida
y la muerte. Yo sé que son tiempos en que esa línea es una cuerda floja. Pero, cuando uno dice que con ciertas cosas no se juega, que hay un límite en el hacer, en la potencia del hacer, uno cree que es justamente esto, y un poco antes también, que es ni siquiera pensar en que alguien está especulando con su propia comida al mismo tiempo que dice que no tiene electricidad, como si fuera un juego perverso del otro y no en este caso del ministro de Educación. La barbarie de un ministro de Educación. Y en todo eso, educadores que quedan atrapados entre esta barbarie y esta miseria. Entre esta barbarie y esta miseria. Yo creo que de todo lo que he recibido esta semana, y que no tiene que ver exactamente con la barbaridad que acabamos de escuchar, sí que hay muchísimos relatos, muchísima gente que me ha escrito justamente para confesar esa delgada línea, delgadísima línea, entre lo que quiere hacer y no puede, lo que puede hacer pero no quiere, y el estar atorado, como encajado, como incrustado entre una realidad cotidiana que todavía tiene que resolver el alimento y otra que solo está pensando en la super o en la macroestructura expresada en términos de aprendizaje y evaluación. Y nosotros, educadores, en una suerte de limbo, si me permiten, donde a cierta buena actitud, pero como si esto tuviera que ver con un aspecto de religiosidad y no de politicidad, nos vemos envueltos en esta duda de qué socorremos, a qué contribuimos. Y no estoy hablando de la Argentina, estoy hablando de la región, porque hay gente que escribe desde Colombia, desde México, desde Uruguay, desde Chile, desde Perú, y por lo tanto no me estoy refiriendo a una coyuntura local. Me estoy refiriendo a una coyuntura en la cual hay la voluntad de expresar una potencia, pero hay también la estructura que muestra cuál es el límite en donde se declara nuestra impotencia. Y en ese sentido quiero agradecer a muchísima gente, a Gise Conte, que me ha escrito sobre esto que le pasa mientras estamos juntos, pero lo que le pasa cuando luego la vida del trabajo le presenta otras aristas más dolorosas. A Brenda, que va contando lo que un chico siente al hacer una poesía colectiva, pero luego ese deseo de que este mundo se está muriendo. A Karina y a Mariela, que escriben también sobre la certidumbre y sobre la incertidumbre. A Melissa, que me escribió algo muy impresionante porque reciben una especie de pedido a propósito de cómo registrar esto que está pasando o esta devolución que hay que hacer de lo que estamos haciendo, y escriben una carta a la dirección volviéndose a preguntar dónde está el sentido de lo que estamos haciendo o qué sentido tiene el sentido de lo que estamos haciendo, y que interroga a propósito de cómo acompañamos, no cómo damos tareas, cómo acompañamos, cómo nuestro ejercicio
Nuestra tarea tiene que ver con la compañía y no con la fiscalización. Y sigo cuando Silvia me cuenta sobre una mamá que me gustaría mucho leerles. Es un párrafo que me escribe contándome de otra persona y me dice: una de las mamás con las que converso cada día me contó que su hijo de 6 años comenzaba a pensar que todos están muertos. Su papá, que vive en otra localidad y no lo dejan viajar. Sus compañeros, a los que nunca más pudo escuchar. La única voz que siguió escuchando fue la de su abuela y la mía, con quien mantuvimos audio por cada una de las actividades escolares que desde la escuela enviaban. Y yo, siendo profe de ciegos, con tantos años, recién ahora me doy cuenta que era imprescindible para Juan, para ese alumno más chiquitito de este año, que conversáramos por teléfono y que su mamá lo pusiera en comunicación con los compañeros que él extrañaba. Miren, gracias Silvia Roya por tu párrafo, por tu texto, por tu carta. Porque otra vez, cuando uno piensa en la politicidad, claro que piensa en todos, pero todos es una palabra que no tiene sustancia, que no tiene materia. La politicidad es un ejercicio de cuidadosa excepcionalidad. Y lo que quiero decir con esto es que cuando uno radicalmente entiende la política o lo político como discutimos o conversamos la semana anterior, es porque cree o porque está pensando, porque está percibiendo, porque está buscando todo el tiempo la excepcionalidad, las excepcionalidades, lo que esa supuesta totalidad nunca contempla y nunca contemplará, la excepcionalidad. Y de pronto, en este maremoto de virtualidad, comienzan a aparecer las excepcionalidades. Las clases virtuales sin lengua de señas. Las clases virtuales sin teléfono celular del otro lado o sin computadora. Un niño como Juan, que cuenta Silvia, un niño como Juan, una excepcionalidad. Y la excepcionalidad puede ser una gran mayoría. No estoy hablando de mayoría y minoría, más o menos. La excepcionalidad para mí siempre es una totalidad. La excepcionalidad para mí es siempre una totalidad. Y esa excepcionalidad, ahora llamada Juan, pero que toma nombres, cuerpos, edades, condiciones, situaciones completamente otras a lo largo de la historia y en este preciso momento, esa excepcionalidad está creyendo que todos estamos muertos. Y cuando yo leí eso, digo, dame el teléfono de Juan. Quiero decirle, quiero contarle que hay algunos muertos, pero que también hay vivos que podemos entrar en conversación. Que un niño ciego esté pensando que allá afuera estamos todos muertos, su padre, su abuela, y no me quiero olvidar de un testimonio de la impotencia muy parecido pero por otra razón. Voy a hacer un intermedio. Ramiro, a quien conozco de haber trabajado juntos en un curso en México,
me cuenta que él está yendo a Puerto Rico en estos momentos y que ha sabido y ha trabajado con un grupo de adultos con autismo que se reúnen virtualmente, han llevado esta dinámica adelante. Me cuenta que más allá de lo que ocurra en los encuentros, a ellos les gusta mucho la idea de tener una cita. Esos mini detalles con los que pueden formar parte de una narración. Ven el carácter de la excepcionalidad. Y la excepcionalidad puede tener varios rumbos. El olvido, la indiferencia, transformarse en habitualidad. En decir, bueno, es así. Los adultos autistas se reúnen como cualquier otro. La habitualidad. La textualidad es otra variante. Una textualidad sería, bueno, declarar el derecho a que los autistas se reúnan para conversar virtualmente o hacer lo que ellos quieran. Entonces yo prefiero una habitualidad que es lo más difícil, no una normalidad, sino una habitualidad que forme parte de la escena de lo humano. Y no la impotencia de aquello que queda al margen como extraño, bizarro. No es en ese sentido que declaro la excepcionalidad. Por eso sería muy difícil una política administrativa, estructural de la excepcionalidad. Nos cabe a nosotros tocar la excepcionalidad, acompañar la excepcionalidad, darle un sesgo de habitualidad, sin normalizarla, sin olvidarla, sin ser indiferentes. La otra carta es la que me escribe Lucero, que es docente, pero me escribe para contarme bueno, yo siempre les pido permiso para poder contarlo. Se pregunta por su hija de 6 años. Había comenzado la primaria, solo recibe tareas. Sus palabras: mamá, quiero recuperar mi vida de antes del coronavirus. Estoy triste. La abuela va a estar más vieja cuando se termine la cuarentena. Va a tener el pelo más blanco. Ah, y yo menos dientes. Pero no los van a ver ni ella ni mis amigos. Oh, deseo que la señorita no sea de papel. Deseo que la señorita, la maestra, no sea de papel. Deseo que mi abuela no se muera. Deseo que vean mis dientes caer. Y ante la repregunta responde: ¿y si está y me habla por aquí? Me habla por aquí, por la computadora. Es cierto que no verán los huecos que dejaron los dientes, dice Lucero, pero ella, Lucía, no verá su cabello más blanco. Esto es aprender la presencia, la vida, la muerte, la ausencia. ¿Qué aprenderán los niños en este momento? ¿Qué aprenderán hoy que el aprendizaje se coloca como la gran prioridad? Miren, quiero ver, pero estoy en la página, solo del día de hoy, en la página 8 de 25. Lo lamento, lo lamento. Pedro, que me ha ofrecido la pedagogía de la presencia a partir de un pedagogo brasilero,
Pedro Voltrino, un gran amigo, Silvana Corso, que me ha ofrecido la pedagogía de la ternura, gran amiga. Y podría seguirles contando lo que Claudia se pregunta sobre la desigualdad desde la cuna o la cuna de la desigualdad. Quiero mencionar a todos no, Franco Campo, que siempre nos encontramos por el interior de la provincia de Buenos Aires, un gran músico que me ha dado su disco además y que también me escribe muchísimo, Claudia Ruibal, que me manda con una sorpresa por la excepcionalidad, quizás no de ella, pero sí esa sorpresa de alguien de un alumno, de un estudiante impotente totalmente y que de pronto le escribe por WhatsApp en ese ejercicio de que veo detrás del, perdón, que veo desde la ventana y le cuenta una maravilla y me manda ese recorte del WhatsApp bellísimo donde alguien puede contar algo a los demás y ese contar algo es retomado por ella de una manera muy bonita. Sigo, Cecilia, que me ha ayudado y que quizás, si podemos en próximas oportunidades, me ha ayudado a desgravar a una niña española que responde a una entrevista con su preciosa voz a propósito de lo que significa estar en casa. Y sigo, Liliana, que me mandó una carta enorme, bellísima, intensísima, contándome la historia de un niño de 11 años, Joaquín. Daría la vida por poder contarla, por poder, repito, hacer un lugar donde todo esto no llegue solo a mí, o no llegue a mí directamente, y que se pueda compartir teniendo como borde estas conversaciones. Carta bellísima. Diana Romero también, que me escribe desde su Córdoba bellísima sobre ese desborde de estar allí. Gabriela, que también me habla desde la escuela. Raquel López, que también me cuenta infinitas cosas. Erika Splinder, que me habla del proyecto Acercando Bienes Culturales en Calamuchita, que es hermosísimo el proyecto. Le pediré después que por favor lo compartan la página. Y quiero hacer un pequeño cierre. Muchos de ustedes conocerán un texto, un relato de Herman Melville, el autor de Moby Dick, que se llama Bartleby el Escribiente. Bartleby el Escribiente es un relato de unas 60, 70 páginas, donde hay un personaje que es Bartleby, que durante las 70, 60 páginas solo dice una frase. Esa frase en inglés suena I would prefer not to. I would prefer not to. Que en la traducción al castellano significaría preferiría no hacerlo. Más allá de la broma de nuestro programa de radio, preferiría no hacerlo como expresión, como relato, ha sido objeto de miles de interpretaciones. Gilles Deleuze, Giorgio Agamben, José Luis Pardo, y de interpretaciones muy hondas, muy interesantes. ¿Qué quiere decir esta frase? ¿Qué quiere decir este personaje? ¿Es un loco? ¿Es un personaje que solo sabe una frase? ¿Es un personaje entrañable que solo es capaz de decir eso, pero no está nada loco? ¿Es un personaje profundamente cómico? Alguien que siempre te va a decir lo mismo y que muestra la comicidad de la vida y del mundo. O alguien que es profundamente ético y que es capaz de decir, preferiría no hacerlo, preferiría no hacer ciertas cosas. Preferiría, no es que no las haré, pero dejo dicho que preferiría no hacerlo.
Yo he encontrado muchísimos de estos relatos que me han llegado como un preferiría no hacerlo. Y se me ha ocurrido para este final poner en común esa lectura de la potencia y la impotencia, pero ahora puesta bajo la óptica de un preferir no hacerlo y un preferir sí hacerlo. Alguien, un amigo, me ha dicho alguna vez que ese preferir sí hacerlo está contenido en el no, porque el no abarcaría todo y el sí abarcaría solo lo que se identifica como posible. Me gustaría que juguemos a esto. ¿Qué es lo que en este tiempo, en esta conversación, en nuestra tarea cotidiana preferimos no hacer y preferimos sí hacer? Hace no mucho tiempo, en una gran manifestación de pañuelos verdes, donde íbamos con alguna amiga, amigos, alguien me dijo al oído, hay muchos no en los carteles. No a esto, no a aquello, no, no. Y yo decía, es que es lo que se prefiere que no. Prefiero no escuchar a este ministro. Prefiero que esta persona no fuese ministro de Educación. Preferiría no hacerlo. Está claro que es un perfil de la politicidad absolutamente interesante y necesario, el preferir no hacerlo. Y esa misma persona en esa marcha, en esa manifestación me dijo, precisamos algún sí que exprese la otra cara de la politicidad, lo que sí preferimos hacer. Y a esto los voy a convocar esta semana, a que los que quieran, puedan escribir a propósito de, en un relato de la intimidad y de la identidad, aquello de qué preferiríamos no hacer y qué preferiríamos sí hacer. Como otra versión de la potencia y la impotencia, pero en otra clave, en una clave distinta. Y por supuesto recomiendo, está al alcance de cualquiera, leer Bartleby, el escribiente de Herman Melville. Ya veré si les ha parecido oportuno, interesante. No lo planteo como tarea. A propósito, muchas gracias a toda la gente que escribió a propósito del Papagayo Preto, la película que Escolas Ocurrentes hizo. Pronto diremos algo. Pero han sido decenas y decenas de personas que han, querido tomar también ese rumbo de la conversación. Bueno, sin otro ánimo que acompañarles, sin otro ánimo que agradecerles, espero que de alguna manera se haya suspendido un poco el tiempo, se haya en parte detenido. Les agradezco, pero inmensamente esta compañía, esta voluntad de estar, este preferir sí hacerlo, que también es un preferir no hacer otra cosa. No hacer otra cosa. Y de todas las músicas que andaban por ahí, hoy elegí una música final en portugués que nos va a acompañar para, decirnos adiós. Hasta pronto. Ya nos daremos noticias. Ya lo saben, esto empezó un día y terminará en cualquier momento. Un beso, un abrazo enorme, enorme, enorme. Gracias de verdad. Y hasta pronto.
caminhos trilham pra gente se ver. Todas as trilhas caminham pra gente se achar, viu? Eu ligo no sentido de meia verdade. Metade inteira chora de felicidade. A qualquer distância o outro te alcança. Erudito som de batidão, de noite céu de pé no chão. Detalhe que o coração atenta. Todos os caminhos trilham pra gente se ver. Todas as trilhas caminham pra gente se achar. Eu ligo no sentido de meia verdade. Metade inteira chora de felicidade. A qualquer distância o outro te alcança. Erudito som de batidão, de noite céu de pé no chão. Detalhe que o coração atenta. Alcança, erudito som de batidão, de noite céu de pé no chão. Detalhe que o coração atenta. Você passa, eu paro. Você faz, eu falo. Mas a gente no quarto sente o gosto bom que o oposto tem. Não sei, mas sinto uma força que embala tudo. Falo por ouvir o mundo, tudo diferente de um jeito bate. Todos os caminhos trilham pra gente se ver. Todas as trilhas caminham pra gente se achar, viu? Eu ligo no sentido de meia verdade. Metade inteira chora de felicidade. Qualquer distância o outro te alcança. Erudito som de batidão, de noite céu de pé no chão. Detalhe que o coração atenta. Hasta luego, muchas gracias.